Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios. Primeramente porque nos das la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos por esta obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención, Padre. Porque ciertamente, Señor, tú eres el que convences el corazón del hombre, el que lo transforma, Señor. Este corazón, Señor, que tenemos de piedra, Padre, y que ahora por la obra de nuestro Santo Espíritu, Señor, tú lo transformas, bendito Padre, y haces un corazón sensible, Señor, a tu palabra. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, Dios, por tu iglesia, Padre, que transforme su corazón, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté en ellos, Padre, y que convenzan, Señor, toda verdad, Señor, que venga de tus labios, Padre, y que no solamente quede grabada en sus corazones, mi Dios, sino que podamos dar testimonio de nuestras vidas, de todos aquellos que no te conocen. Bendito seas, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, mi Dios. Amén. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Bien, hermanos. El día de hoy es un día muy importante. ¿Y por qué digo que es un día muy importante, hermanos? Bueno, para los cristianos, hermanos, debería de ser un día que se distinga de los demás. Porque precisamente el día de hoy, domingo, es cuando el pueblo se reúne para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Y ciertamente sabemos que nosotros debemos adorar a Dios no solamente el domingo, sino nuestra responsabilidad es servir a Dios todos los días de nuestra vida. Pero el día de hoy, hermanos, es un día muy especial. Aunque como pueblo estamos celebrando a nuestro Dios, en realidad somos una iglesia que es reformada y que nosotros debemos de seguir las celebraciones que se encuentran en el calendario litúrgico. Y precisamente en el calendario litúrgico esta fecha es tan importante porque en realidad estamos recordando, hermanos, precisamente la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. En la Escritura ciertamente la tenemos como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos otros la conocemos como Domingo de Palmas, hermanos. Bien, este hecho es tan importante, hermanos, que lo tenemos registrado en la Escritura en los 4 evangelios. Veamos la importancia de este hecho y vamos a dar el significado que deberíamos de comprender de esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Está registrado, hermanos, en la Escritura en los 4 evangelios. Está registrado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al 11. También está registrado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. También está registrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. Y también está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo número 12, versículos del 12 al 19. Y podemos leer nosotros esos pasajes de la Escritura y encontrar que esta narración, hermanos, es la misma, aunque es vista desde diferente punto de vista, porque los que escribieron cada uno de los evangelios tenían su propio punto de vista acerca de este hecho tan importante. Pero a fin de cuentas, hermanos, el hecho es el mismo, la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y que el día de hoy, hermanos, en muchas iglesias reformadas celebran, hermanos, como Domingo de Palmas. Y que da inicio precisamente, o que enlaza de una forma
directa con la Semana Santa, hermanos. Pero veamos, hermanos, ciertamente lo importante de esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. No debemos verlo simplemente como un hecho histórico, aunque ciertamente está registrado en la Escritura como un hecho histórico. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se dirigió a Jerusalén, cómo nuestro Señor Jesucristo entró, es narrado en la Escritura como un hecho histórico. Pero podemos ver, hermanos, que la forma correcta en la cual nosotros debemos de interpretar la Escritura, no debemos ver tanto los simbolismos, sino en realidad lo que significa esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Vamos a ver, hermanos, la importancia de este hecho y que está completamente relacionado con la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho que está relacionado de una forma progresiva y escatológica, hermanos. ¿Por qué digo progresivo y escatológico, hermanos? Porque toda la obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo fue avanzando de una forma progresiva y tiene un propósito que es precisamente la obra de redención en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos, hermanos, vamos a desarrollarlo de una forma que podamos comprender el significado correcto de esta entrada de nuestro Señor Jesucristo. Para poder iniciar, hermanos, es necesario irnos al principio. ¿Qué fue lo que pasó al principio, hermanos? ¿Cuál era la relación que tenía el hombre con Dios? Dios fue puesto precisamente a Adán. A Adán lo puso en esta creación para ser Señor de esta creación. Nosotros conocemos de una forma clara la Escritura y nosotros sabemos que por la desobediencia de este primer hombre, toda la raza humana quedó en una condición de miseria, quedó en una condición en la cual ya no podían acercarse a Dios. Y nosotros podemos ver, hermanos, ciertamente que toda la raza humana quedó muerta en sus delitos y pecados. No hay justo ni aún uno delante de la presencia de Dios. Y aún más, hermanos, no solamente el hombre quedó afectado por esa desobediencia del hombre, sino que también la creación fue afectada por este pecado de este hombre. A causa de este hombre, hermanos, también la creación quedó afectada por este pecado, hermano. Y podemos ver ciertamente, hermanos, que es necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta creación, viniera a este mundo, porque es necesario que venga para que el hombre pueda salir de esa condición. Nosotros podemos ver ciertamente que desde el decreto eterno se envió a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, para venir a recuperar aquello que se había perdido, aquello que se había deformado. Era necesario que la segunda persona de la Trinidad viniera, se hiciera hombre, se encarnara, viviera en esta temporalidad, obedeciera perfectamente las leyes y las exigencias de su Padre. Y nosotros podemos ver desde Génesis capítulo número 3, versículo número 15, cómo ciertamente es anunciado desde el momento en que el hombre cayó en desobediencia. La misma palabra de nuestro Dios está diciendo que tiene que venir un Salvador para restaurar todo aquello que ha sido afectado. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice la palabra de nuestro Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ciertamente nosotros podemos ver que la simiente de la mujer es precisamente nuestro Señor Jesucristo, que es necesario que venga para poder restaurar todas las cosas que han sido afectadas por el pecado.
Y podemos ver que a través de todo el Antiguo Testamento, hermanos, es anunciado el Mesías, este Mesías que tiene que venir a darle consolación al pueblo. Tiene que venir este Mesías a restaurar aquello que se había perdido. Y podemos ver ciertamente que al pasar el tiempo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad vino a este mundo, como lo presenta la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo número 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Veamos, hermanos, cómo ciertamente ahora nuestro Señor Jesucristo ha nacido y se está cumpliendo precisamente lo que Génesis 3:15 había anunciado. Y de ahí en adelante nosotros podemos ver la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, hermanos, empezó la obra de redención. Ciertamente, después de que fue bautizado, dice la palabra de nuestro Dios que fue llevado al desierto. Y en el desierto fue tentado, así como al primer hombre en la tierra. Pero podemos ver ciertamente que nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente la ley de Dios y se sujetó completamente al Padre. De tal manera, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ahora sabía que tenía que restaurar a esta creación, incluyendo al hombre, hermanos. Y podemos ver ciertamente hacia dónde se dirigía nuestro Señor Jesucristo. Se dirigía directamente hacia la cruz. Hasta ese lugar es necesario que nuestro Señor Jesucristo se dirija. Porque la cruz, hermanos, es el punto central de la obra de redención. Ese punto donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ese punto donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por su pueblo. Pero antes de llegar a la cruz, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir todo lo que la ley había estado escrito de él. Como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo número 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que estaba escrito de mí tiene que cumplirse. Veamos, hermanos, ciertamente que lo que está desarrollando nuestro Señor Jesucristo ya estaba escrito de Él. Y hacia donde se dirigía nuestro Señor Jesucristo era a la cruz del Calvario, hermanos. Pero veamos ciertamente que antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, era necesario, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tuviera que entrar en Jerusalén, porque en Jerusalén es necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera. Ahí sería atormentado, ahí sería humillado, ahí sería menospreciado. Y podemos ver cómo se desarrolla de una forma progresiva la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Desde la eternidad es anunciado que venga nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ciertamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver toda la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver ciertamente cómo entra nuestro Señor Jesucristo al lugar donde tiene que ser crucificado, a Jerusalén, hermanos. Y veamos el significado tan importante que tiene la entrada de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo:
Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamando, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta narración precisamente nos está hablando acerca de la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Pero vamos a ver, hermanos, ciertamente que esta entrada, hermanos, lo que nos está diciendo es sombras y tipos de lo porvenir, de lo que va a seguir. Nos está mencionando o nos está anunciando lo que nuestro Señor Jesucristo hará después. 4 puntos son importantes, hermanos. Primero, esta entrada de nuestro Señor Jesucristo profetiza la ascensión al trono celestial, donde Jesús se sienta a la diestra del Padre y desde ahí reina con poder. Segundo, esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén está profetizando también la entrada de Jesús a la gloria, donde todos los que por fe creemos en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros entraremos en la gloria. Tercero, es profetizada, hermanos, esta entrada de nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo entra en el corazón de a cada uno de aquellos que son su pueblo, aquellos que son su iglesia y que mora en el corazón por medio del Espíritu Santo, hermano. Cuarto, hermanos, es profetizada esta entrada, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo llegó hasta el templo, hermanos, donde nos va a mostrar de una forma clara cuál es la verdadera adoración y servicio que el pueblo de Dios tiene que darle a su Dios, hermano. Estos son los 4 puntos que vamos a analizar, hermanos. Y es lo que nos está apuntando esta entrada de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la entrada al trono celestial. Segunda, su pueblo ha entrado a la gloria junto con nuestro Señor Jesucristo. Tercero, la entrada del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que son su iglesia. Y cuarto, cuál es la verdadera adoración y servicio a Dios en el templo, hermanos. Vamos a iniciar con el primero. Primero, el propósito de Jesús es cumplir con lo que el Padre exigía. ¿Qué era lo que el Padre exigía, hermanos? Algo muy simple. Al primer hombre le dijo: obedece mi ley. Eso era lo único que le dijo a Adán. Si tú me obedeces, ciertamente vas a vivir. Y no solamente vas a vivir, sino ve lo que te estoy dando. Te estoy dando autoridad y señorío sobre toda la creación. Veamos la posición en la cual se encontraba el primer hombre, Adán. Era imagen de Dios. Debería obedecer la ley de Dios. Y Dios le dio la capacidad de obedecer esa ley. Y aparte el Señor lo puso sobre toda la creación. Podemos ver ciertamente, hermanos, que Adán tenía dominio sobre toda la creación antes de pecar. Sabemos las consecuencias tan terribles que tiene este pecado de este primer hombre, porque le fue quitado todo dominio y toda autoridad de esta creación, o mejor dicho,
quedó distorsionada. Le fue quitada esa imagen, o mejor dicho, quedó distorsionada esta imagen por el pecado. Pero vemos ciertamente que así como por un hombre entró este pecado en esta creación, por un hombre, hermanos, ciertamente ahora ha entrado la salvación a esta creación, hermanos. Y nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que ahora nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad. Ciertamente este primer hombre desobedeció, pero podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, al obedecer perfectamente con la ley de Dios, toda la autoridad que tenía el primer hombre ahora le ha sido delegada a nuestro Señor Jesucristo. Y sobre Él se dobla toda rodilla. Él tiene dominio. Él tiene autoridad sobre toda potestad. Él es el Rey de Reyes y Él es Señor de señores. Pero podemos ver que en el transcurso de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, no abusaba de esa autoridad, porque debería de cumplir con la obra de redención. Pero podemos ver ciertamente, hermanos, que después de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, y después de que nuestro Señor Jesucristo murió, la palabra de nuestro Dios dice que fue bajado de la cruz, y al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y la palabra de nuestro Dios dice que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí reina con poder, hermanos. Veamos lo que nos está mostrando esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Lo estamos comparando precisamente con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al entrar a su trono celestial, hermanos. Y ahora ciertamente desde ese lugar nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de señores, y todo dominio y toda autoridad se somete a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Veamos lo importante de esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que podemos, hermanos, visualizar lo que hizo cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ciertamente ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, hermanos. Segundo, hermanos, el segundo punto es esta entrada de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a Jerusalén simboliza, hermanos, la entrada de nuestro Señor Jesucristo y de su pueblo a la gloria, hermanos. Veamos, hermanos, ciertamente, todos nosotros creemos en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Por fe dice la palabra de Dios que seremos salvos. Y no es tanto esta fe, sino esta fe en la obra de redención en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el que hizo la obra. Nuestro Señor Jesucristo es el justo. Nuestro Señor Jesucristo pagó por el pecado de su pueblo. Y ahora nosotros creemos en esta obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leemos en la palabra de Dios, hermanos, ciertamente que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por su pueblo, dio su vida por su iglesia. Y en esta Semana Santa, hermanos, nos duele en el corazón y hasta nos presentan películas que son muy sentimentales. Nos presentan cómo nuestro Señor Jesucristo fue azotado y cómo derraman así la sangre de nuestro Señor Jesucristo en esa película hollywoodense. Pero, hermanos, veamos la importancia, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó clavado en la cruz. Ciertamente padeció, porque toda la ira de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa ira nos correspondía a nosotros, porque los que deberíamos ser castigados éramos nosotros,
en vez de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, por amor a sus escogidos, Él se hizo ofrenda por el pecado. Y podemos ver ciertamente cómo fue llevado a la cruz. Y después de que fue llevado a la cruz, hermanos, ciertamente nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz. La palabra de nuestro Dios dice que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. La palabra de Dios está diciendo también que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero veamos lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10 al 11. Es un hecho más importante, porque dice la palabra de Dios: y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que nosotros creemos, hermanos, es que nuestro Señor Jesús regresará por segunda vez y vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros, hermanos, como lo expresa la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 14 al 17, dice la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así entraremos y así estaremos siempre con el Señor. Veamos lo importante de esta segunda venida, que ciertamente todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor, como su Rey, el Señor los levantará, el Señor se los llevará, estaremos con Él eternamente y para siempre, y ciertamente estaremos con Él en la gloria, hermanos. Veamos la semejanza y la comparación que esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén simboliza, aquella entrada a la gloria. Ciertamente nosotros podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, estaremos precisamente con Él, y estaremos con Él eternamente y para siempre, hermanos. Tercero, hermanos, es profetizada la entrada en los corazones de su pueblo y de su iglesia por el Espíritu Santo. Analizando la palabra de Dios del pasaje que acabamos de leer, del Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, nos encontramos una gran multitud, hermanos. Mucha gente seguía a nuestro Salvador, y ya habían visto cómo nuestro Señor Jesucristo había levantado a Lázaro y lo había resucitado, y lo seguían, hermanos. Podemos ver que en Jerusalén se iba a celebrar la fiesta de la Pascua, un hecho muy importante para el pueblo judío, hermanos. Y este pueblo se reunía para celebrar esta fiesta. Pero al saber que nuestro Señor Jesucristo se dirigía hacia allá, hermanos, la multitud se juntó de tal manera que lo que querían era ver a nuestro Señor Jesucristo. Veamos la reacción del pueblo cuando veían cómo nuestro Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén.
La palabra de Dios dice que muchos tendían ramas en el piso, que muchos tendían mantos en el piso, porque veían a nuestro Señor Jesucristo entrando a Jerusalén de una forma humilde, porque vemos cómo nuestro Señor Jesucristo entró encima de un pollino, hijo de animal de carga, sumiso. Veamos cuál era la posición que entraba nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Y qué es lo que el pueblo estaba diciendo? El pueblo estaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, dice la palabra de Dios para no equivocarme. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero veamos lo que significa esta hosana que este pueblo que estaba reunido estaba diciendo. Le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo: sálvanos, Señor Jesús. Bendito tú porque has venido a esta tierra. Bendito el Hijo de David que ha venido a dar salvación. Y el pueblo que estaba reunido estaba diciéndole: sálvanos, necesitamos tu salvación. Pero esa hosana que estaban mencionando en ese momento no era una hosana de corazón, hermanos, porque podemos ver ciertamente cuál era la posición que tenía el pueblo de Israel cuando lo entregaron en Pilato. ¿Qué era lo que decía el pueblo? Crucifícalo, que muera. Él no es el rey de los judíos. Podemos ver un contraste tan tremendo, hermanos, entre un pueblo que gritaba salvación y un pueblo que gritaba: crucifícalo, mátalo. No lo queremos como rey, hermanos. Pero es entendible porque la palabra de nuestro Dios dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo número 11: a lo suyo vino para ser rey de esta creación, y los suyos no lo recibieron, los suyos no lo reconocieron. Pero veamos lo importante de este Evangelio según San Juan: mas a todos los que creyeren en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, ciertamente la salvación, hermanos, ciertamente es de Dios. La salvación ciertamente es porque el Señor, por medio de su Espíritu Santo, entra en tu corazón, transforma tu corazón completamente, este corazón que tenemos de piedra, este corazón petrificado, hermanos, que no quiere voltear los ojos al Señor. Es necesario que el Espíritu de Dios entre en el corazón del hombre y transforme este corazón que tenemos de piedra. Y entonces podemos ver la obra de redención en Cristo Jesús. Eso implica una salvación para su iglesia, hermanos. Veamos el contraste de esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Cómo lo podemos nosotros comparar con la entrada del Espíritu Santo al corazón del hombre? Como nuestro Señor Jesucristo es necesario que entre a Jerusalén para que nuestro Señor Jesucristo dé su vida por su iglesia. Y es necesario que el Espíritu de Dios entre en el corazón del hombre para que pueda transformar ese corazón de piedra, hermanos. Muchas veces el hombre quiere ayudarle a Dios. Y en este tiempo hay muchas campañas evangelísticas, hermanos. Los hermanos se reúnen, hacen folletos, hacen propagandas y se van atrás por todas las calles y empiezan a repartir folletos. Y le dicen los hermanos: haz una oración y ya vas a ser salvo. Veamos cómo están ofreciendo un evangelio diluido, hermanos. La salvación, hermanos, es necesario que el Espíritu de Dios entre en tu corazón, transforme completamente tu vida. Dice la palabra de Dios: quitaré ese corazón que tienes de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré espíritu en ese corazón para que reconozcas a tu Señor, para que conozcas al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Veamos lo importante, hermanos, también de esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, comparada con la entrada del Espíritu Santo al corazón de su iglesia, al corazón del hombre, hermanos.
Es de suma importancia esta entrada, porque nosotros estamos reconociendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. Cuarto punto, hermano. Esta entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén y llegar hasta el templo, hermanos, está profetizando, hermanos, la verdadera adoración y servicio que se le debe de dar a Dios en el templo, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, a simple vista nosotros pareciera que estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo es rebelde, porque vemos cómo entra al templo y al ver a aquellos que se encuentran en el templo con sus animales, con sus monedas de cambio, vemos cómo la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo hizo azotes y volcó las mesas y quitó a aquellos que estaban vendiendo palomas y que estaban vendiendo animales. Pero debemos comprenderlo bien lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Primero, estos animales y estos objetos que se estaban presentando en el templo no estaban siendo presentados ahí de una forma incorrecta, no, porque ciertamente la ley de Moisés exigía que cuando llegaras al templo tenías que ofrecer ofrenda y holocausto por tus pecados. Eso no se ha quitado. Y podemos ver cómo el pueblo llegaba y entonces tenía que comprar animales que se encontraban en ese lugar en el templo. Venían a ofrecer sus dineros, pero tenía que ser con una cierta moneda. Entonces también había cambistas para poder cambiar esa moneda y entregar la ofrenda. Pero podemos ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino que debemos entender que en el momento que nuestro Señor Jesucristo volcó esas mesas y todo aquello que se encontraba en el templo, debemos entender que toda la ley de Moisés es inferior a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio está por encima de toda la ley mosiánica. Entonces debemos entender que ahora aquel pueblo venía a adorar, pero no venía a adorar con un corazón sincero al Señor, porque lo que estaba pidiendo Dios a su pueblo era precisamente que adoraran a Dios, a un Dios santo, a un Dios bendito, que es 3 veces santo. Y cuando se acercaban al templo lo hacían sin reconocer esa santidad de este Dios santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue volcar esas mesas y estaba diciendo que ciertamente ahora había venido el cumplimiento de esa ley. Y a nosotros podemos ver en la palabra de nuestro Dios, hermanos, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo no estaba violando la ley de Dios. Lo que estaba diciendo es que cuando se acerquen al templo a adorar, es necesario que el que se acerque adore al Padre en espíritu y en verdad, hermanos. Veamos lo importante de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en el templo. Estaba dando un correcto sentido a la adoración a Dios. Estaba dando una correcta interpretación de la ley. Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo ahora estaba poniendo nuevamente las cosas en orden. Estaba diciendo que ahora los que se acerquen a adorar deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Y ahora, hermanos, en la iglesia, pareciera que lo que sucedió ahí con nuestro Señor Jesucristo en el templo
nada más es en el área eclesiástica. No. La adoración debe de ser una adoración continua. Nosotros debemos adorar a Dios no solamente en estas 4 paredes en las cuales nosotros estamos reunidos. Nosotros debemos adorar a Dios donde quiera que nos encontremos, en espíritu y en verdad, siendo guiados por el Espíritu de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque ciertamente la palabra de nuestro Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces cuando estamos en nuestro hogar, no dejamos al Espíritu Santo en la iglesia, para nada. El Espíritu Santo sigue con nosotros. Y debemos adorar al Padre donde quiera que nosotros nos encontremos. Debemos adorar al Padre en la iglesia, correcto. En el templo, correcto. Pero también debemos adorar al Padre en nuestro trabajo. También adorarlo en la escuela. También adorarlo en cualquier quehacer que nosotros desarrollamos. Darle gracias a Dios por las bendiciones que hasta el día de hoy el Señor nos ha dado. Esa es la verdadera adoración que está presentando nuestro Señor Jesucristo cuando está entrando en el templo y está volcando esas palomas. La verdadera adoración es aquella que se presenta al Padre en espíritu y en verdad, y no refiriéndose nada más al área eclesiástica, sino a todas las áreas que el hombre pueda vivir, hermanos, como padres, como hijos, como profesionistas, como empleados, como personas de autoridad, en cualquier oficio que Dios te dé. Ahí nosotros debemos de reflejar la adoración al Padre, porque la adoración, hermanos, es una respuesta del corazón del hombre hacia Dios. Nosotros venimos a la iglesia y adoramos al Padre como iglesia, y estamos agradecidos de las bendiciones que el Señor hasta el día de hoy nos ha dado como su iglesia. Entonces la iglesia se reúne y adora en respuesta al Padre, en gratitud a todas las bendiciones recibidas. Es lo mismo en el trabajo, hermanos. Hasta el día de hoy el Señor no nos ha dejado sin comer. Hemos tenido bendiciones hasta que sobreabundan. Entonces tenemos también que adorar en gratitud donde quiera que nosotros nos encontremos. Si nos encontramos en el trabajo, darle la gratitud al Señor. Si nos encontramos en la escuela, gracias Dios porque nos has dado inteligencia y conocimiento. Si nos has dado padres, los jóvenes y los pequeñitos, gracias Dios porque tenemos un padre. Si tenemos una esposa, una madre, o tenemos cualquier cosa, decirle al Señor, gracias. Esa es la respuesta de adoración a Dios. Por eso la palabra de Dios, cuando se encontraba con esta mujer, le dijo, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es lo que quiere el Señor, que donde quiera que nosotros nos encontremos, adoremos al Padre. Y veamos, hermanos, ciertamente la importancia de esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Primero, se desarrolló de una forma progresiva, y esto forma parte del desarrollo de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, y se encuentra en un punto principal, como nuestro Señor Jesucristo tenía que entrar a Jerusalén, porque ahí es donde tenía que padecer. Se presenta desde el punto de vista escatológico. Todo este desarrollo de la obra de redención tiene un fin, hermanos, y es que nuestro Señor Jesucristo sea todo en todo. Él tiene autoridad, tiene dominio, es Señor de señores, Rey de reyes, hermanos. Como pueblo de Dios, hermanos, debemos de reconocer que Jesús es nuestro Rey. Ese es el reto para nosotros. Si nosotros decimos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Rey,
es porque el Espíritu de Dios ya está en tu corazón. Entonces no nos resistamos al Espíritu, al contrario, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Él nos lleva a toda verdad, Él nos lleva a todo conocimiento. El problema es que el hombre es rebelde, es contumaz, hermanos. Veamos, hermanos, lo importante. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos de responder en adoración, hermanos, porque tales adoradores es necesario que existan, y esos son los que el Padre está buscando. Esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es tan importante en la obra de redención, porque nos muestra, hermanos, y nos profetiza ciertamente lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer y que está haciendo todavía en este tiempo, hermano. Que Dios tenga misericordia, hermanos, si es que nosotros no hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, y no seamos guiados por el Espíritu Santo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y pidámosle a Dios, hermanos, que el Señor nos siga dando de ese Espíritu Santo para que podamos seguir obedeciendo a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar.